Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, mientras unos se preparan para irse a la guerra, para meter al mundo en la guerra, otros aspiramos a que en el mundo haya paz, porque solo en la paz se puede progresar. Solo hay progreso en la paz. Algunos países progresan en la guerra, creen ellos que progresan en la guerra. Hitler creó una cantidad inmensa de puestos de trabajo en Alemania, Hitler. Y usted se recuerda que lo que hizo Hitler con el mundo, claro, porque crea puestos de trabajo sobre la base de meter a la gente a fabricar armas. Entonces usted crea puestos de trabajo en su país. En su país usted crea puestos de trabajo momentáneamente. Eso es por lo que dura la guerra, pero ninguna guerra puede durar toda la vida. No es posible que se pueda vivir toda la vida en guerra. La guerra es aniquilación, es decir, desaparición de la vida. Eso es la guerra, aniquilación de la vida. Usted cree que está aniquilando la vida del contrario. Usted está aniquilando la vida del mundo. Cuando usted trata de hacer las cosas que usted quiere hacer, los negocios que usted quiere hacer con la guerra. Estados Unidos está invirtiendo una cantidad enorme de dinero en guerra. El presupuesto norteamericano fue aumentado 2 veces en más de 700 mil millones de dólares. Ese Donald Trump, para eso lo pusieron ahí, para aumentar ese presupuesto y convertir la guerra en el negocio. Y hace tiempo que vienen en eso. Pudiera decirse que toda la vida la tienen en eso. Desde la guerra de Vietnam. Son miles y miles y miles y miles y miles. Usted no se imagina la cantidad de miles de millones de dólares. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es posible que una cantidad tan grande de dinero no cree una crisis económica? Porque usted está poniendo dinero falso en circulación. Es dinero inorgánico. O no, lo que pasa es que ese dinero inorgánico, como le llaman, está apoyado, pero en la riqueza de los otros países. Es a los otros países a los que les toca después la crisis económica que provoca todo ese dinero suelto en el mundo, como fue lo que ocurrió en el 2008-2007, la famosa crisis bancaria aquella, que provocó cualquier cantidad de pérdida de empleo y de todo en el mundo, La quiebra de Lehman Brothers, la quiebra de todos esos bancos, enormes, grandes bancos que quebraron. Con toda esa cantidad de dinero que anda circulando, buscando inversión. Ahora es a Siria que estamos destruyendo. Estamos destruyendo a Siria como antes destruimos a Irak, buscando armas de destrucción masiva. No aparecieron las armas de destrucción masiva, pero destruimos a Irak. Lo destruimos, no quedó nada en pie prácticamente. Eso sí, nos quedamos con el control del petróleo, que eso sí es importante, quedarnos con el control del petróleo. Y a Siria ahora es el próximo Irak. Siria importa por muchas razones, porque está ahí a boca de jarro en el mar Mediterráneo, allá donde termina, en el Golfo Pérsico, por allá arribota. Está ahí a boca de jarro. Entonces, importa porque hay que tener ahí control de esas enormes reservas de petróleo y sobre todo de gas natural que hay ahí, en esa zona, en Siria. Y sobre todo porque conviene también tener unas cuantas bases militares bien grandes para poder controlar a Rusia y controlar todos los intereses que tienen por ahí Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Es una cosa, es el cuento de nunca acabar, y el mundo lo que necesita es paz. Paz para negociar, paz para hacer negocio, paz para construir, no para destruir. Pero el negocio de mucha gente, lamentablemente, es la destrucción.
El negocio de grandes potencias es la destrucción. Y ahí está en alerta el mundo otra vez. Sí, porque cuando usted pone en alerta a esta zona del Medio Oriente, y usted pone alerta a Francia, y alerta a Israel, y alerta a Inglaterra, y alerta el otro, usted metió al mundo en alerta. Y metió al mundo en qué tollo. Y estamos metidos en un tollo cuando lo que necesitamos es salir del tollo. Necesitamos paz. El mundo lo que necesita es paz. Para poder construir. Nada construye la guerra. La guerra lo único que construye es muerte. Eso es lo que construye la guerra. Y los que patrocinan la guerra son los patrocinadores de la muerte. De la muerte. Necesitamos paz. Eso es lo que necesita el mundo. Para construir lo que hay que construir. Cultura, arte, negocios, comercio. Para eso necesitamos paz. Nosotros vivimos un tiempo de construcción en este momento importante. Ayer mismo una empresa se acaba de inaugurar en la República Dominicana. Que nadie nos quite la paz, que nadie turbe nuestra paz para seguir construyendo el país y el mundo que necesitamos, porque tenemos que vernos en el mundo también. Somos parte de la humanidad. Una planta procesadora de aluminio, empleo para 500 gente e indirectos, 1000 más indirectos. Eso es lo que necesita el mundo y eso es lo que necesitamos aquí. Por suerte, en eso estamos. Presidente Danilo Medina ha creado y ha mantenido, sobre todo, y ha profundizado un clima de estabilidad, de negocio, de crecimiento, de construcción de fuerza de trabajo, de capital de trabajo en sí, de industria para la exportación, porque esta industria que se inauguró ayer, que es de capital chino popular, lo que va a producir ahí es bajo el régimen de zona franca, va a exportar aluminio, va a recoger todo el aluminio que pueda haber aquí, usted lo verá tirado en las basuras por ahí. Hay mucho aluminio tirado en la basura, botado por donde quiera. Ahora recoger aluminio para reciclarlo, para reusarlo, reutilizarlo, fundirlo, refundirlo y convertirlo en barras, en perfiles de aluminio para ventanas, para puertas y para todo lo que se usa hoy el aluminio, que dicho sea de paso, se ha convertido en uno de los metales más importantes de la industria mundial. Fue el aluminio el que permitió que los japoneses, entre otras cosas, desplazaran a los Estados Unidos de la industria del automóvil, porque ellos se inventaron una aleación. ¿De qué? De acero con aluminio. Mientras las fábricas de los Estados Unidos producían carros, aquellos motroclos enormes que Juan Bosch le llamó pescuezo largo en los 60, mientras ellos fabricaban carros con ese acero, con ese hierro, esa aleación de hierro tan pesado que necesitaban motores de 8 y de 10 cilindros y que consumían combustible que aquello había que verlo. Bueno, todavía andan algunos por ahí rodando que la gente les llama barcos. Yo recuerdo que aquí la gente les decía, es un barco, que son tan grandes y tan pesados. Entonces, ¿qué pasó? Que como a Japón le prohibieron invertir en guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, le dijeron, usted no va a tener derecho a invertir en armas, en producción de armas. Pues Japón lo que hizo fue que toda esa inversión que dedicaba a la guerra, al salir de la guerra, la invirtió, la dedicó a desarrollar su industria ligera. Y vea usted los resultados de Japón dedicarse a desarrollar la industria ligera. Hoy es una de las potencias más grandes del mundo en términos de tecnología, en términos de economía y de lo que sea. Japón es uno de los grandes exportadores de cualquier cosa en el mundo. Ahora quieren meterlo en guerra también. Ahora le están exigiendo que produzca armas.
Sí, porque ahora se dieron cuenta de lo que hicieron cuando el armisticio, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y le prohibieron a Japón que fabricara armas de guerra. Pues se dedicó a fabricar productos para la industria ligera. Resultado que la industria japonesa en poco tiempo estaba desarrollando un carro chiquito que no consume nada, que no pesa nada, motores de 2 cilindros, y Estados Unidos seguía fabricando y Europa seguían fabricando motroclo de 8 cilindros. Resultado, pues hasta la propia industria americana tuvo que reformularse, tuvo que rehacerse, reinventarse, porque pronto Japón se convirtió en el gran productor y exportador de carros chiquitos, de carros económicos, de carros que competían con los carros de los Estados Unidos y tuvieron que ponerle freno a Japón porque se estaba haciendo dueño del mercado mundial de los carros. Y entonces le exigieron a Japón y le pusieron aranceles, como está haciendo Trump ahora con China, poniéndole aranceles al aluminio precisamente. Mire qué interesante, estamos llegando a ese tiempo. Vamos ahora en lo mismo otra vez, ponerle aranceles. Y los carros japoneses no llegan más baratos aquí, precisamente por los aranceles que tienen que pagar, porque no llegan directo aquí, tienen que entrar por el mercado americano. Para que usted entienda, tienen que pagar aranceles. Si no llegaran aquí, óigame, que aquí lo que estuviéramos inundados de vehículos, de hecho estamos inundados de vehículos japoneses. De hecho, o sea, aún pagando los aranceles que les pusieron, salen más baratos, terminaron saliendo más baratos. Para que usted entienda de qué se trata, cuando no se invierte en la destrucción, cuando no se invierte en la guerra, que los pueblos se dedican a construir en paz, eso es lo que termina ocurriendo, el avance, el crecimiento. Hemos inaugurado ayer, el presidente ha estado en la inauguración de la Quinton Aluminio SRL, quizás la primera empresa metalúrgica en la República Dominicana después de Metaldom y no sé, creo que hay otra metalúrgica por ahí de los Estrellas que también empezaron a invertir en eso, o es en el mismo Metaldom. Creo que el único que hay aquí es Metaldom, pero que Metaldom lo que produce es barras de acero y hierro y galvanizados y cosas de ese tipo. Metaldom, hasta donde yo sé, no se habían metido en el aluminio, eso era un mercado que estaba aquí virgen. Pues ahí tenemos ahora ya una empresa extranjera en el régimen de zona franca produciendo aluminio, aluminio, barras de aluminio, perfiles de aluminio que van hacia el mercado exterior, creando empleo en la República Dominicana. Eso viene la inversión extranjera. Por cierto, dice el embajador, creo que fue el embajador de España, sí, quien oí, que dijo que aumentará la inversión española aquí en este año y en todos los años por venir, decía este funcionario del gobierno español. Decía, aquí hay condiciones excelentes para la inversión, de manera que verán ustedes crecer el capital, la inversión española en los próximos años, como ha venido creciendo todo, pues así dice, él va a crecer. Hay espacio aquí para el crecimiento de la inversión española, no solo de la inversión española, aquí está creciendo la inversión de todas las partes del mundo. El año pasado tuvimos cifras récord de inversión extranjera en la República Dominicana. Nosotros seguimos creciendo. El Hospital José Pérez de Duvergé fue inaugurado ayer y mire qué casualidad. El presidente inauguró ayer, usted le está quitando muchos temas, pero ya usted se prepara. Los míos no se parecen a los suyos. Pero mire, ayer, qué casualidad, el presidente entregó el hospital de Duvergé. ¿Duvergé fue? Sí, José Pérez. Sí. Un hospital modernísimo, ampliado en un 60%, la estructura que había, ampliada en un 60%, esa estructura, bellísimo hospital, ahí está, ya usted puede ver. Para una población de alrededor de 12,000 personas, que es la población de esta zona. Y digo qué casualidad, porque un día como hoy fue fusilado Duvergé. Mire que yo no sé si lo pensarían, pero a lo mejor es casualidad. Un día como hoy fue fusilado Duvergé, y fue una de las cosas más terribles que hizo Santana. Fusiló a Duvergé, fusiló al Cide, su hijo, que
que era un jovencito que quizás no llegaba a los 20 años, y condenó a muerte al otro también, no recuerdo ahora cómo se llamaba, el chiquito, que sería fusilado cuando llegara a la mayoría de edad. Esa era su condena. Y condenó al suplicio al cadáver de Duvergé. De Duvergé. Que lo maltrató de manera particular. Después de muerte. Después de muerte. Duvergé. Que hay que saber lo que fue Antonio Duvergé. Lo que fue la espada de Antonio Duvergé en esas guerras en esas que se le atribuyen a Santana. En las que se le atribuyen a Santana. Que era un guerrillero. Duvergé era una cosa realmente impresionante. Y cuando Santana le pidió levantar su espada contra los trinitarios, le dijo a Santana en su cara, esta espada solo se levanta contra los extranjeros, contra los haitianos, no contra los dominicanos. Y por eso Santana le echó arriba las llamadas comisiones militares que él había creado. Esas comisiones militares, aquello es una cosa realmente impresionante. Y rescatar la condición de boricua de don Antonio Duvergé. Don Antonio Duvergé, para que lo entienda bien. Pues mire usted cómo recordamos a don Antonio Duvergé, y recordamos a Alcide, su hijo, fusilado junto con él, a pesar de todo lo que le pidieron, pero dos muchachitos, son los hijos de ese hombre, ¿cómo es posible? No, señor, había que aplicar la ley, la ley dura de Pedro Santana, de fusilar a todo el que no estuviera de acuerdo. Que yo no sé quién todavía lo mantiene en el Panteón Nacional, porque es puro absurdo. Puro absurdo, pero ahí lo mantiene desde que Balaguer lo llevó. Sí, porque usted tiene que entender por qué Balaguer lo llevó allí, ¿verdad? Y la iglesia que lo llevó, ¿por qué lo que es la misma ahí? Que no quiso que Eugenio estuviera ahí. ¿Por qué lo llevaron ahí? Eso es todo un tema interesante, dicho sea de paso, pero el presidente recuerda a Antonio Duvergé, a Alcide, también fue asesinado ahí otro trinitario, de los primeros trinitarios, se me olvidó el nombre, pero ahorita lo recuerdo, no se preocupe. Fue fusilado ahí, Tomás de la Concha fue fusilado ahí también, para que sepamos. Pero bueno, recordamos a Duvergé entregándole a ese pueblo de Duvergé precisamente un bellísimo hospital ayer que lo entregó el gobierno. El presidente Danilo Medina estuvo ahí con los duvergenses, sería, ¿no? Duvergenses, sí señor. Moderno, higiénico. Moderno y amplio. Suficiente para la población que impacta. Es el hospital número 31 de los 56 que están en remodelación. 31 el número 31 o 21, creo que es el 31. Quedarían 25 todavía por entregar. El presidente acometió y ya son creo que más de 56 porque el de Neiva lo están haciendo nuevo. Eso lo iban a remodelar, pero cuando lo iban a remodelar, según nos explicó el ingeniero Pagán de la OISOE aquí, cuando lo iban a remodelar se dieron cuenta de que ese hospitalito no resistía una remodelación. En una zona en donde hay varias fallas sísmicas, dicho sea de paso, esas mismas fallas que provocaron el terremoto de Haití en el 2010, que provocó decenas de miles de muertos en Haití, esas mismas fallas cruzan la frontera ahí, de manera que en algún día, no sé en cuántos años, ojalá que nunca, pero algún día tendremos un terremoto por ahí. Hay que construir, por lo tanto, pensando en eso, en que esas fallas las compartimos porque son fallas de la isla, son propias de la formación geológica nuestra, esas fallas, así que preparémonos, porque en algún momento las tendremos, y los hemos tenido nuestros terremotos aquí, esa es nuestra historia, y hasta tsunami, ahí en Matancita entró una vez el mar y ya usted sabe, caminó kilómetros adentro, y lo ha hecho más de una vez, los que han leído historia lo saben, porque está registrado eso en la historia. Así que en esas ha estado el presidente ayer, primero entregando o inaugurando junto con estos empresarios chinos la planta Kimpton Aluminio SRL y entregando en la tarde
Sí, ahí está la planta con esos perfiles que ustedes ven ahí, esas barras de aluminio, son, dicho sea de paso, eso es lo que se va a producir ahí. Y además es un plantel enorme el de esa fábrica de aluminio, enorme, en donde veremos cómo se desarrolla eso. Adelante. Bueno, hay que confesar que usted ya tiene una cierta mala memoria y que eso debe ser atribuido a la edad, supongo. Pues usted no me puede pedir tanto porque fíjate cuántos temas yo he tratado ahora mismo. No, pero es que en realidad hoy es Día Nacional del Café. Sí, y del mal de Parkinson también. Y del mal de Día Parkinson. Mundial también. Pero en el caso del Día Nacional del Café, tiene en este momento una particular importancia. Y puede ser. Es que yo me inspiro con Duvergé. Sí, yo lo sé, profesor. Y además por el hecho de que, bueno, recientemente pues falleció el señor Perelló, Masucito Perelló, quien sin duda en las últimas, o familia que sin duda en todas estas décadas ha estado presente y se ha hecho parte de lo que es el amplio consumo del café en el país. Algo que algunos en esa feroz competencia por el mercado mundial de estos asuntos, de la cafeína, pues ha conducido a algunos a pensar que el café es malo para la salud. Pero otros, y son estudios muy recientes, porque siempre los ingleses tienen estudios sobre cualquier cosa que pueda uno suponer. Ah, sí, no, hay de todo. De todo, y continuamente tienen estudios muy importantes. Pues conducen a la idea de que consumir 2 o 3 tazas, pequeñas tazas de café, del café aguado, que es lo que más ellos recomiendan, que no es el que disfrutamos más los dominicanos, que bebemos el café. Por eso la diversidad es interesante. Hay diversidad de café, hay diversidad de consumidores de café y de formas de consumir el café. Ese no es, por ejemplo, de Indubán, este de Sajoma, el que estamos viendo. Sabaneta. De Sabaneta. Café de Sabaneta. De Sabaneta, un café exquisito, por cierto. Ahí están dadas todas las condiciones que la naturaleza provee para que este tipo de cultivo se fragüe con el resto de las plantas, de la vegetación y de la sombra, de la importante sombra. Y entonces, pero hay en Centroamérica, en América del Sur, y llevado esto a otros países del norte, el café se consume bastante aguado. Y es más, le escogió en las últimas décadas con vender una cosa o con engañar a la gente diciéndole que una cosa es café cuando en realidad no es café. Es decir, café sin cafeína. Dígame si eso no es un truco de cámara. Claro. Un truco de cámara. Café sin cafeína. Café descafeinado. Descafeinado. Vaya usted a ver, ¿y para qué? ¿Para qué? Pero bueno, hay gente que lo consume hasta sin lo que le hace de alguna manera valioso. Porque el hombre descubrió que era digamos que casi un tonificante, ¿verdad, Ramón? Un energizante, sí, claro, un energizante. Que te mantiene despierto o que incluso que te bloquea un tanto el apetito, de tal suerte que la gente pueda hacer jornadas laborales y de trabajo en general o deportivas, hacer jornadas más largas, alargar un tanto sus necesidades de energía. Ahora, hoy es Día Nacional del Café. ¿Y qué es lo más resaltante? Porque esto acontece todos los años, desde que comenzaron a ponerle nombre y apellido a los días. Y creo que ya se deben haber acabado, porque nada más son 365.
Pero llegaron a la conclusión de que se podían multiplicar por 2 y hasta por 3 y darle un cierto uso intensivo a los días. Pero nosotros estamos en un momento estelar para el campo dominicano y para los caficultores dominicanos, a propósito de una visión integral y muy clara que tiene el presidente Medina y que es parte de su programa de trabajo de relanzamiento de las capacidades de producción y exportación del campo dominicano. Y por lo tanto el café hoy vuelve a estar en el centro de las políticas de exportación. Fue desde la época misma en que se comienza a utilizar esta sustancia, un componente muy importante de la exportación, porque el mercado no era interno, nunca lo fue, sino hasta un momento dado. Ahora, cuando más creció el mercado interno, fíjense a ver qué interesante, Ramón, fue cuando entonces más declina la producción nacional de café y cuando más cafetales, pues simple y sencillamente sus productores, sus propietarios decidieron que les resultaba más rentable o menos oneroso casi abandonar los cafetales para y esto mismo provocó que al abandonarse las tierras cafetaleras y esta actividad dejar de ser rentable. A propósito de Jorge Blanco, de esa brillantísima gestión de Jorge Blanco, le cayó cualquier clase de plaga a los cafetales, a los que quedaron, que fueron menguando en su producción y que por demás fueron dañados por las royas y por la otra mosquita una mosquita blanca, creo que era, la blanca, por la mosquita blanca. Y lo cierto es que el sector cafetalero y quienes vivieron tradicionalmente de esta actividad quedó menguado totalmente y en franco abandono. Pero el gobierno, el presidente ha tenido la visión de que primero hay un compromiso de sentido común de rescatar la capa boscosa de la parte de la isla que nos corresponde, que nos pertenece, que había sido degradada por igual por la deforestación y el corte y la tala de árboles sin ningún tipo de control, hasta para hacer carbón, todavía hoy. Pero bueno, se asumió esta como meta y ya usted presentó aquí al general de Luna Pichirilo, ¿verdad? Explicando el alcance de las campañas y de los esfuerzos por la reforestación y la cantidad de millones de plantas que se van a plantas de frutas, de aguacate y además de café, que son cultivos compatibles y que tienen una función o pueden tener un rol de integrado para proteger las cuencas altas de nuestros ríos, de nuestros grandes cauces de agua, para garantizar el ambiente o crear el ambiente propicio para la diversidad de la vida en cualquiera de sus manifestaciones, desde hongos hasta insectos y aves, y eso que se da cuando los factores están en un equilibrio, y esto genera la diversidad. El café tiene como cultivo por igual entonces, al igual que el cacao, y al igual que nuestras palmas, y al igual que nuestra flora en cada una de nuestras regiones, tienen un rol importante para restablecer
si se quiere, ese equilibrio que el hombre ha roto indiscriminadamente en la naturaleza y en nuestra naturaleza. Hoy ya se puede hablar de que el sector cafetalero ha retomado, junto a la reforestación, junto a los programas del gobierno y junto a las de fundaciones o organizaciones propias del sector privado o que tienen su origen en el sector privado, como es el Plan Sierra, por ejemplo, se ha retomado el camino de que mucha gente pueda volver a vivir de esta actividad y de que el café vuelva a ser un recurso de exportación. Porque cabe decir, y ahí es donde viene lo contradictorio, que cuando más café, cuando mayor mercado interno hay, es cuando menos entonces café se ha producido. Hasta el punto de que se sabe que la República Dominicana consume café importado. Consume café importado. Después de ser un exportador, incluso gourmet, de esta planta y de esto, ha pasado a ser un importador y consumidor importante de café importado. ¿Saben de dónde? De Vietnam. Sí. De Vietnam. Es decir, algo verdaderamente insólito. Cuando más mercado externo hay, cuando más mercado interno hay, mayor consumo hay, pues resulta ser que nosotros dejamos de producir y pasamos a importar una parte importante. Pero es que el café dominicano es bueno porque es dominicano. Entiéndase, porque se siembra en nuestra tierra, en nuestras montañas, con las condiciones climáticas nuestras, que no son las mismas que las de Colombia, que no son las mismas que las de Vietnam. Y es bueno, por eso es que uno tiene patria. Porque lo que le pare la tierra de uno, le sabe mejor a uno. Que la gente no quiere entender que eso es parte de la diversidad. Nuestro café no es igual a ningún otro, aunque sea de la misma especie, de las mismas variedades. Es nuestro. Y eso, hoy en el Día del Café, que debería ser el Día del Cafetalero, más que del café, porque sin esos que se dedican a eso y se dedicarán ahora más que nunca a eso, tampoco sería posible la siembra y la cosecha del café. Y hay que decir que esas familias cafetaleras que están esparcidas por todo el territorio nacional posiblemente sean de las más pobres o hayan devenido en las familias más pobres a través del tiempo, por el abandono del sector cafetalero durante décadas y porque al final de cuentas el café siempre fue un gran negocio para las grandes factorías que capturaban café y hasta lo pesaban, le calculaban la humedad sin tener con qué tecnología hacerlo, pero se le compraba a los cafetaleros y ese café nuestro iba a parar al mercado italiano, al mercado alemán, al mercado europeo. Y claro que se beneficiaban los exportadores. Y de lo que se trata no es solo de eso, sino del equilibrio. No puede ser que el sector exportador del café tradicional sea el que se beneficie de la inversión general que hace el Estado para repoblar cafetaleramente hablando la isla y para generar riqueza. Y que esos pobres jornaleros, campesinos, cafetaleros, siguen sumidos en la más humillante miseria. Y métanse, como nosotros nos hemos metido por todos los territorios donde se siembra café en este país, para que ustedes vean cuál es la condición y el envejecimiento y el abandono que durante décadas estos señores han tenido, esta gente ha tenido. Celebremos pues que el presidente Danilo Medina tiene bien clara la visión integral de qué es lo que hay que hacer en las montañas y de cómo rescatar y darle calidad de vida a esos compatriotas que han sido simple y sencillamente postrados incluso, porque se les quitó la posibilidad de seguir
laborando, porque se convirtieron en personas impotentes para resolver el tema por ellos mismos de la degradación de sus cafetales y de la lucha contra la roya o contra la mosquita blanca, porque no tenían recursos para hacerlo, ni de sobrevivir al disparate ese de que se inventó Jorge Blanco, que hizo posible que fuera oneroso usted ponerse a cultivar café. Porque por eso sí, claro, se produjo también. Esas son las políticas equivocadas que se han implementado. Pero ahí va. Ahora, Ramón, eso es tan absurdo como como la posición. No me va a dejar. No, ahora no te voy a dejar yo hablar. Cometiste el error de pasar la cosa esta. La pelota. La pelota. Ahora mira. Anda en la cancha entera. Sí. Ahora, eso es tan absurdo lo que hemos referido, como un tanto la posición del CONEC, sus amigos, naturalmente, que se despachan con una posición y por lo tanto hay que discutirla porque ellos son empresarios, no políticos, pero se despachan con posiciones políticas y que tienen que ver con el sistema de partidos políticos. Su derecho. No, claro que está en su derecho y uno está en el derecho de suponer cualquier cosa. Ahora, ¿qué resulta? Que a ellos les resulta ahora que lo sistémico, y esto es importante, que lo sistémico es que cada partido haga lo que le dé su gana. Hay que aprobar una ley electoral, hay que aprobar una ley de partido, pero lo sistémico para ellos es que cada quien haga lo que quiera, que elija la forma de primaria que quiera, que eso es una cuestión que se puede resolver individualmente. ¿Y para qué se necesita entonces una ley? ¿Para qué hay que inventarse una ley? ¿Cómo puede funcionar un sistema cada quien cogiendo por su lado y haciendo lo que le da la gana? Ahora resulta que sí, pueden ser simultáneas o no. Ahora resulta que hasta el tollo ese que hicieron esta gente, que han tenido que votar 2 veces. Bueno, pero está bien. No, mi pobre y querido amigo Tony Raful, yo lo compadezco un tanto porque, ¿verdad? Si eso es una convención, y si ellos pueden hacer eso, usted puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa se puede hacer, porque si esto es una convención. Ahora, se puede venir cualquiera y decir, bueno, en ese contexto de que los partidos no son sistémicos, sino que pueden hacer lo que les da la gana, en esa manera de abordar las cosas, a ellos nada más les preocupa el financiamiento de la campaña. Eso es lo único que les preocupa a ellos. Pero la simultaneidad, el tipo de padrón, porque abierta o cerrada, ¿qué es lo que abierto y cerrado? O que usted agarra, hace un padroncito, que los partidos, por eso es que son hipócritas todos los que hablan de política aquí sin ser políticos. Porque usted agarra un padroncito con el que anda, con lo que andan por ahí gente, un padroncito. Y digo un padroncito porque si usted, mi amigo Tony y los PRMistas nunca van a decir cuántos PRMistas acudieron a esa convención. Porque si hubiese sido por el tiempo que han durado contando, deben haber ido millones de personas, ¿verdad? Porque se ha requerido de más de un mes para contar aritméticamente. Tienen días contando y contando. Semanas y semanas contando, qué sé yo cuánto. Eso deben ser millones de gente. No, hombre, no, es un grupito de gente. Es un grupito de gente. Y nunca van a decir cuánta gente verdaderamente acudieron a esa cosa que ellos le llamaron convención. Pero lo mismo se puede decir con respecto al padrón real de cualquier otro de los partidos. Y estoy hablando de partidos, Ramón, que no estoy hablando de intelequias, ni de bufete, ni de cosas que nunca han sido partidos. En el entendido de que cualquiera puede ser un partido y hacer lo que le da la gana. Porque no es necesario
que haya regulación de la democracia interna de los partidos. Y según esta gente, usted puede formar un partido nazi y decir, no señor, Ramón es Hitler. Y basta y sobra con que usted quiera ser un seguidor de Ramón, que es Hitler. Y en ese partido, que tiene derecho a concurrir a un proceso electoral de la democracia, Hitler puede participar. Y los estatutos son del partido de Hitler, son, aquí ustedes no tienen derecho a elegir ni ser elegidos. Aquí ustedes no tienen derecho a hablar, porque aquí el único que habla es Hitler. Y aquí el único que tiene mujeres es Pedro. Y aquí el único que si yo qué es fulano. Y aquí no es verdad que hay una cuota garantizada para la mujer. No, porque aquí no hay ni una mujer, porque mi partido, perdón, el partido de Hitler, no se admite a las mujeres, porque esa es la noción de sistema de partidos políticos que tienen algunos, que pueden crearse un padroncito. Vaya usted a saber a qué padrón pertenezco yo. Por eso. Por ejemplo, ¿en cuál de los padrones estoy yo inscrito? Yo sí sé en cuál de los padrones yo estoy inscrito. En el de la Junta. En el de la Junta Central Electoral, en la del registro civil. Donde estamos todos. Yo no estoy inscrito en la firma que anda por ahí levantando Félix Bautista para el doctor Leonel Fernández Reina. Yo no aparezco en ese registro. Yo aparezco en el registro ciudadano, que es el registro civil, que es el que también me autoriza y garantiza, si se quiere, que yo pueda elegir y ser electo. Claro. Y que yo pueda ejercer ciudadanamente la democracia. Pero ¿y por qué es que le tienen miedo al padrón nacional? Porque usted agarra un padroncito propio, lleno de LGTB y de lo que usted quiera, y usted agarra y usted dice, no, entre nosotros, como nos dé la gana, nosotros vamos a elegir a Hitler o a Pedro, entre nosotros, familiarmente, dentro del bufete, o de lo que usted quiera, porque en democracia los partidos no son eso. Quieren hablar del modelo americano, pero no les molesta que aquí hayan 30 partidos y no 2 como hay allá. Quieren hablar del modelo americano, pero resulta ser que allá son simultáneas, pero resulta ya que allá tan regulados. Usted no puede ser tránsfuga. Si por Manuel Diablo cayó en el partido demócrata será. Los de arriba son tránsfugas. Son tránsfugas, los de arriba. Pero los de abajo no, los electores de ellos no. Fue que aprendieron. ¿Qué resulta? Que aquí se quiere seguir creyendo que el sistema de partidos políticos es útil a la sociedad, pero haciendo ellos lo que les da la gana. Y marginando del ejercicio de base de la democracia a quienes somos ciudadanos con todos los derechos y estamos en el registro civil, en el de la Junta Central Electoral también, por así decirlo. Y entonces, aquí se insiste en este tema. ¿Por qué? Porque aquí se ha llegado al disparate tal de que ahora resulta que no son los bloques de representantes los que tienen que decidir si abierta o cerrada. Y cuidado, porque si la mayoría, como ya está sucediendo, aprueba una que otra visión sobre el tema, y ya parece que la mayoría entiende que deben ser abiertas, pues ya están las amenazas, no se ha producido todavía nada, y ya están las amenazas de que, bueno, no se apure, en la Cámara de Diputados, ahí los agarramos y ahí sabremos cómo actuar para imponer nosotros que sean cerradas. Porque lo malo es que la mayoría... Que sigan siendo cerradas, sí. Porque cerradas han sido toda la vida. Toda la vida lo han sido. Y además engañando a la población. Engañando a la población. Engañando a la población. Y en eso han participado todas las entelequias juntas también. Solamente si son cerradas pueden ocurrir como esa que estamos viendo ahí.
el pobre espectáculo que nos han brindado en esta temporada. Aquí hay que ver la cosa con más seriedad desde incluso el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ya no es importante la mayoría en el CP, ya no es importante la mayoría en el bloque de senadores. Y no, la única importante va a ser la mayoría en la Cámara de Diputados, supuestamente. Esa va a ser la única. En donde sí, una minoría que viene desde adentro, como minoría, se va a convertir en mayoría, no adentro, sino aliado a la intelequia del PRM. Y aliado a las entelequias que dicen que tienen un representante por ahí, en la Cámara de Diputados. Ahí usted abre, ahí se abre el registro, Ramón. El padroncito se abre en la Cámara de Diputados. Y entonces, PLDistas en minoría desde el CP, pues resulta ser que terminan aliados en la Cámara de Diputados. Cuando en ese partido las posiciones que se llevaban en función de lo que el comité político decidía. Entonces, naturalmente esto es un disparate. Un disparate. Entonces, seguir creyendo que eso es funcional. Y será funcional para los intereses de quienes han secuestrado la política en este país. En beneficio propio y no del pueblo. Pero eso es un disparate. Mire, tenemos a unos cuantos invitados ahí y tenemos que Usted tiene muchos invitados. Ir terminando para que recibamos a nuestros invitados de Convergencia Social Comunitaria. Es una ONG que además está promoviendo una actividad con el ministro de Energía y Minas. De eso vamos a hablar ahora. Pero no deje de pedirme el material del café, porque usted me quiere boicotear la celebración. ¿Y cuánto dura el material? Muy corto, cortito, en lo que sus invitados ingresan al 5 minutos. Muy bien, pues vamos a compartirlo. Tenemos quizá 1 minuto. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto. Mire, someten al Congreso plan de amnistía fiscal por el impuesto sobre la renta. Cuando el oportunismo echó carne y el populismo, porque esto sí es populismo, ¿entiendes? Eso es populismo. Cuando el populismo y el oportunismo echó carne en este país, lo echó primero en el PRD y después emigró. Ahora el populismo echó carne y el oportunismo echó carne en ese PRM que nos quiere vender a todos estos muchachitos. No, no son muchachitos, no. Serán enanos o serán lampiños, pero esas cosas no son de niños. Entonces los están utilizando para vendernos agendas como esta. Aquí está en marcha. Sí, porque esto es para comprar, venderle a la gente la idea de que el gobierno cobra demasiado impuesto. Demasiado impuesto. Para que usted entienda, ¿Cómo retuercen las cosas? Sí, claro. Es que cobramos demasiado impuesto nosotros. En América Latina la carga fiscal anda por el 21% promedio. 21%, en eso es la carga fiscal. Aquí la tenemos en el 14%. Pero hay unos camajanes que nos están vendiendo esa agenda con estos muchachos, que serán enanos, serán lampiños. Usted tiene razón, pero no son niños. Ahora, se dejan usar, probablemente. Están buscando votos, ¿dónde? Diciéndole a la gente que es que aquí se está cobrando demasiado impuesto y ellos están cayéndole atrás a esos boticos. Pero aquí hay, en una ley de estrategia nacional de desarrollo, una ley aprobada en ese mismo Congreso al que lo quieren poner ahora a votar. Por una mayoría calificada. ¿Entiendes? Calificada, además, una mayoría abrumadora. Sí, Quieren llevar este tema al Congreso, olvidándose de que en esa estrategia nacional hay un pacto fiscal contemplado. Pendiente, además. No, quieren meternos cositas, chin a chin, para poner a los abogados, a los diputados y a los senadores a pensar en las elecciones. Que no, espérate. Justo cuando por la eficiencia se aumentan las recaudaciones por eficiencia. Lo que quiere decir que la elusión y la evasión es lo que ellos quieren que se perdone. ¿Entiendes?
Así eso mismo. es que está esta gente, buscando votos. ¿Mediante qué? Mediante la reducción de los ingresos del Estado, que no es del gobierno, es del Estado. Los impuestos son, y tenemos que dejar de ver, y en eso Eugenio María de Hostos tenía una claridad meridiana, porque Hostos no hablaba del impuesto, hablaba de la tributación, hablaba del tributo, y lo veían no como un deber nada más, sino como un derecho también. Si usted quiere tener derecho a tener buenas calles, a tener buenos hospitales, a tener buenas escuelas, a tener mucha electricidad como se necesita para desarrollar el país, si usted quiere derecho a tener un buen sistema de transporte, no la charlatanería que tenemos hasta ahora, si usted quiere tener derecho a tener buenos vertederos donde se pueda la basura hacer lo que hay que hacer con ella, y si usted quiere tener buenos ayuntamientos como deben mantenerse con la tributación y todo lo que necesita tener un país desarrollado, cualquiera que sea, de la bolita del mundo, y si no vaya a hablar con los europeos, que cobran hasta un 50% de tributo, de impuestos. Claro. Hay gente que tiene que pagar un 50 y un 52%. Pero ellos no protestan, porque a ellos se les devuelve en servicio y se les devuelve en bienestar. Lo que tenemos que exigir es que se nos devuelva en bienestar. Esa carga tributaria. Pídete el video, porque no va a dar tiempo. Pero ya habrá tiempo para caerle atrás a este populismo. Claro. No eso es populismo empresarial, porque esa es la agenda de unos cuantos empresarios que no quieren pagar impuestos. Y le están vendiendo a la gente que si usted tiene 2 empleos, dos trabajos, usted no hay uno, usted paga por uno, pero no por 2. Eso es como que si usted gana 10,000 aquí y 10,000 allí, usted paga por aquí, 10, pero no el otro 20. No va a pagar por, exacto, no paga por 20, sino por 10. Y eso es una charlatanería de esa diputadita que no eso es una charlatanería, pero tienen que aprender política, tienen que aprender al servicio de quién es que se ponen, tienen que decirnos al servicio de quién es que están, porque aquí hay otro adefesio. El gobierno ha gastado 116,000 millones en 13 años de subsidios sociales. Ese es otro adefesio, que lo que nos quieren decir estos charlatanes es que el gobierno no debe invertir en eso, en la pobreza. En los subsidios sociales. ¿Sociales? ¿Me entiendes? Pero de eso habrá que hablar en otro momento, porque ahora vámonos a compartir con ustedes este videíto que tenemos sobre el café, a propósito del Día del Café, e inmediatamente hablamos con Giovanni Melo, con Karim Vidó, con Yaciel Pimentel, con Andri Montero. Ellos son de Convergencia Social Comunitaria, que está promoviendo una actividad con el ministro de Energía y Minas, don Antonio Isaac Conde. Así que veamos brevemente este videito del café, a propósito del Día del Café, y quédese ahí porque vamos a conversar con ellos ahora mismo. No se mueva de ahí. Nací debajo de las matas de café porque mi papá fue productor de café. Desde que los papás de nosotros comenzaron a trabajar esa producción de café, eso fue lo que aprendimos, y los hijos de nosotros también. Todo lo que yo tengo es del café. Ya eso en este tiempo es posible, porque es que igualmente la mujer tiene la misma fuerza de voluntad, que es lo que se necesita, y dedicación a que le guste también. Yo pertenezco a la zona de la Montilla de Javier, Cuchilla, La Guama. Soy agricultora también. Llegué de 15 años a esas lomas, ya estoy de 50 y pico de años. Imagínate ahí el tiempo que no tengo. Yo me involucré más en lo que es la elaboración de café. Y también estoy mezclada a lo que es la producción. Estén echando café, no temo, ese es el deseo de nosotros de estar trabajando, la producción de café. Debido a que me crié en ese ambiente, eso me motivó, ahora que soy ya una mujer desarrollada, que tengo mi esposo
hemos comprado una finca de café y estamos trabajando para lograr una buena producción de café. Todo lleva un proceso, porque yo voy a la finca cuando está la hierba, quitamos la hierba, el café está verde, esperamos que se madure. Entre ir, no te digo que vivo en la loma todo el tiempo, pero esa es mi tarea. Cuando empieza la zafra de café, yo soy la que estoy a cargo de hacer todo lo que es el café, de pulpar, enviarla a la factoría y todo eso. Mientras usted dice, ¡ay! Yo vivo feliz de eso. El sector café se ha visto afectado en estos últimos años debido a las enfermedades que ha sufrido la mata de café. Primero vino la broca, que eso es un pajarito que se come el grano. De ahí vino este cruel quebranto, que es la royal, que ha terminado por completo con las propiedades, que lo que quedan son maticas locas. Con eso también estamos luchando. La mayoría de los productores hemos perdido más de la mitad de las plantaciones de café, por lo cual no podemos producir porque son las plantas las que producen. En los años primeros tuvimos una época que estábamos cosechando café porque no había visto esta plaga que vino ahora, este quebranto tan cruel, que ha acabado con las fincas, de las propiedades. No hay parcela, ya lo que hay es terreno y ripio de mata. Hemos estado luchando conjuntamente con Agricultura, Codo Café, y tratando también con el apoyo que le quiere dar el presidente al sector café, lo cual yo lo veo muy bien, pero tiene que ir un poco más allá porque el sector está muy débil, muy debilitado. La renovación está especialmente dirigida a fincas que ustedes saben, fincas que tienen sombra, que tienen todas las condiciones para rescatar el café, ya sea con variedades tolerantes o resistentes a la roya, o con la variedad caturra en la zona de la DO Valdesia. Contempla un paquete tecnológico completo, eso incluye las fertilizaciones que manda el cultivo, 2 fertilizaciones por año, todas las labores de campo, para lo cual se van a hacer capacitaciones con los productores y con los técnicos que van a estar desarrollando el proyecto. Referente a la típica, es una de las variedades más apreciadas del mundo debido a su taza suave, con su sabor dulce, prácticamente con un balance estupendo y con la característica que tiene el café típico dominicano es por su elegante acidez, que es un café hermoso en toda parte del mundo. Es lo que atrae al japonés porque se puede tomar 1, 2, 3 tazas de café de un sabor típico. El café evita el cáncer, hay muchas en medicina, muchas respuestas, pero nosotros no las sabemos, pero dice que se ayuda. Entonces el japonés se basa más en lo que es la salud y el japonés no le echa azúcar al café. O sea que el verdadero café es amargo. Ahí tiene todas las cualidades, incluso por eso es que el café dominicano se puede tomar 3, 4. En mi referencia podría decir que me tomo 10, 15 copas al día y no tengo ningún problema porque al ser dominicano tiene una tasa muy pequeña de cafeína, por eso que es suave.